Buenas tardes desde la Biblioteca del Consulado General de Colombia en la ciudad de París. Les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista con uno de los más destacados escritores colombianos del presente siglo, el escritor Juan Gabriel Vázquez, quien se encuentra residiendo en París transitoriamente y quien ha dedicado este año a la producción de una novela que ya en Colombia está marcando un acontecimiento literario. Muy buenas tardes, Juan Gabriel. Buenas tardes, Mauricio, un placer estar aquí. Gracias. Como se ha hablado tanto en Colombia desde que tuvo la primera publicación de su obra en la ciudad de Bogotá y en las capitales colombianas, mucho se ha hablado sobre la técnica narrativa alrededor de la novela. Creo que ese es un tema que usted maneja con una propiedad y con un donaire que ya quisiera todos los aprendices de escritores manejar con la maestría con que usted lo hace. Pero cuéntenos un poco cuál ha sido su aproximación a ese estilo narrativo del que usted ha hecho gala últimamente y que con tanto éxito ha sido reconocido no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Bueno, para mí la técnica narrativa no es más que el método que un escritor descubre para tratar de que la historia que tiene en la cabeza otorgue o regale o revele sus significados de mejor manera. En ese sentido es el primer gran reto de un novelista, es encontrar esa manera de contar su historia que es mejor que todas las otras. Hay una sola, y a veces un libro que cuenta una historia maravillosa puede fracasar porque el escritor no ha encontrado la manera correcta de poner sobre la página esa historia maravillosa. Y al contrario, una historia relativamente banal, como por ejemplo la que cuenta Madame Bovary, puede convertirse en una obra maestra gracias a el hallazgo de unas ciertas estrategias técnicas y de unos ciertos elementos técnicos por parte del novelista. La técnica rescata también una anécdota banal y la convierte en una gran obra de arte. De manera que es absolutamente crucial el hallazgo de esa manera correcta. Y para mí pasa por muchos borradores, muchos intentos, porque otra de las grandes trampas de la escritura es que uno no sabe que algo está mal hasta que lo intenta. Entonces esta novela mía, Los nombres de Felisa, llegó 3 o 4 veces a la página 100 y tuve que volver a empezar porque me di cuenta de que técnicamente la novela no funcionaba, de que no había escogido el método correcto para extraer todos los significados de la historia. Y esto va de lo más digamos, casi de cocina, lo técnico en el sentido más pedestre de la palabra, como escoger una persona narrativa. Claro. Esta novela se cuenta en primera persona o en tercera persona. Eso hace toda la diferencia. Cien años de soledad no se habría podido contar jamás en la primera persona, pero En busca del tiempo perdido no se habría podido contar jamás en la tercera. Es de esa escogencia narrativa que organiza el material que uno va a contar, de lo que dependen muchas cosas. Y para mí fue una cuestión, en principio, de eso, de averiguar, una de las grandes decisiones de un escritor, quién cuenta la historia y desde dónde la cuenta. Y después de muchos borradores llegué a la conclusión de que la historia la tenía que contar una figura que para todos los efectos prácticos soy yo, que voy por las calles de París cubriendo los espacios que vivió mi personaje Felisa Burstyn e investigando en su vida, averiguando lo que fue su vida para reconstruirla y contársela a los lectores. Eso fue lo que pasó. Excelente, muy bien. Usted, que es un profundo conocedor de la literatura francesa, sabe muy bien que aquí, como en casi todas las otras literaturas a nivel mundial, las grandes figuras han descollado cada una en sus propios términos. Francia
tiene una playa, como usted bien lo anotó, de autores que se han distinguido por una técnica, por una forma de relatar que sorprende muchas veces. En fin, pero decía, volviendo al tema de los escritores franceses, decía Stendhal que la novela es un espejo a la vera del camino. De alguna manera usted está cumpliendo con ese mandamiento. Sí, sí, yo creo que la idea de la novela como una especie de lente neutral que refleja lo que le pasa por el frente, que no juzga, la idea de Stendhal lo que quería decir era esto. Una novela no juzga, no interviene en las acciones, una novela no edulcora la realidad, una novela no arregla lo que está feo, no corrige los defectos morales de sus protagonistas, no los maquilla para que el mundo se vea menos hostil o más bonito. Una novela debe reflejar el mundo tal cual es, incluidas su fealdad, sus defectos, su crueldad, su dolor. Y eso es un presupuesto esencial de la novela moderna. Esa especie de terquedad con que la novela moderna quiere incorporarlo todo, no arreglar el mundo, sino contarlo tal cual es. Stendhal es un par de décadas o década y media anterior a Madame Bovary, y Madame Bovary consideramos que es la primera gran novela moderna porque tomó esos presupuestos de Stendhal, de la neutralidad, por decirlo así, de el novelista como un ser que no juzga, que no condena, que no absuelve, sino que quieres entender. Y añadió algo, Madame Bovary, que fue la precisión artística, la prosa como un instrumento tan riguroso como la poesía, que era algo que antes no tenía cabida en la novela. La novela era un género popular que no cuidaba mucho la forma, que no le importaba que las frases fueran bellas o eufónicas, y Flaubert llega y dice, no, la prosa de ficción puede tener el rigor y la belleza de la poesía. Y entonces sabemos que, por ejemplo, Flaubert terminaba una página y salía a un corredor que él tenía en su casa de Rouen y la leía en voz alta. A ese corredor lo llamaba el gueuloir, el lugar donde ¿no? se habla en voz alta, se gritan las cosas, porque era solamente leyendo en voz alta cuando él entendía y captaba las cacofonías, las fealdades, los errores de ritmo, los sonidos que chocan, y todo eso era tan importante para él como contar una historia interesante, incluso más. Y sus cartas están llenas de reflexiones sobre cómo tiene que organizar una gran historia de un baile, por ejemplo, o de un envenenamiento, pero lo que está haciendo es buscar que las palabras no choquen, que no se repita la palabra que odiaba, le parecía problemática, y cuando la novela salió publicada se atormentó terriblemente porque había una repetición de la palabra que en alguna frase perdida en la mitad de la novela, y eso lo atormentó toda la vida. Eso es parte de este momento muy particular de la historia de la novela entre Stendhal y Flaubert, que es cuando realmente nace la novela como obra de arte seria, una exploración seria de lo que es nuestra vida humana, por medio de un género que es considerado alto, que es considerado obra de arte. Antes no era así. Claro. Me recuerda usted con lo que nos acaba de contar, en qué forma Balzac, que era la desmesura por la desmesura, él estaba más interesado era en el instante, en la fuerza, en el suspenso. Le comentaba a usted hace unos instantes que había tenido la oportunidad de revisar en la biblioteca
nacional de Francia, los originales como quedaban publicados en los periódicos de la época, ¿no? Sí. En una letra diminuta, y cómo él era capaz de mantener en vilo al lector desprevenido, pero mantenerlo ahí para que al día siguiente volviera a comprar el periódico y siguiera en la novela, que eso Sí. es lo increíble. De Balzac. Balzac. Sí, sí. Bueno, era un hombre que escribía por dinero, y eso era una razón fantástica. Y por dinero, entonces tenía que producir muchísimas páginas, y sabemos que escribía de noche además, entonces se mandaba a hacer unos termos de café inmensos, y, y con eso escribía durante toda la noche y producía y producía y producía novelas que querían, de alguna manera, lo dijo él muchas veces, querían hacerle la competencia al catastro y al registro civil, ¿no? Meter todo en la novela, todos los personajes de todos los rincones de la vida le interesaban. Él decía, y de todas las profesiones y los orígenes sociales, todo le interesaba. Y él decía, lo dice en un libro que se llama Pequeñas miserias de la vida conyugal, decía que para ser un verdadero novelista hay que haber excavado en toda la vida social, porque, y es una frase que a mí me ha apasionado toda la vida, porque la novela es la historia privada de las naciones. Y eso a mí me parece una verdad como una catedral. La novela como historia privada de las naciones, la novela como el lugar donde se cuenta todo lo que la historia oficial, la historia de nuestra vida pública, no cuenta, no se ocupa de ella. Si uno quiere saber qué ocurrió durante las guerras napoleónicas, puede leer un fantástico libro de historia, que los hay maravillosos, y se entera de todo lo que pasó en el mundo público, en el mundo de la política, en el mundo social. Pero si quiere saber cómo se vivió las guerras napoleónicas, cómo se vivieron las guerras napoleónicas en la vida privada de la gente, cómo era ser no sé, un soldado que está esperando regresar del frente para encontrar a su amada, o cómo era ser un padre que tiene un hijo en la guerra, cómo era toda la vida privada de la gente que era partícipe o testigo de ese momento público, va a una novela, va a Guerra y Paz de Tolstói. Entonces, esa idea de Balzac, de la novela como historia privada de las naciones, como el documento que nos cuenta todo lo que la historia pública no cuenta, a mí siempre me ha parecido importantísima, y todas mis novelas están organizadas alrededor de ese principio, de contar un momento público, un momento social, un momento político, pero contar de él lo que la historia no puede contar, porque ocurre en la cabeza de los personajes, en las emociones de los personajes, o de puertas para adentro en sus vidas privadas. Claro, muy bien. Y ahora que habla usted de la vida privada de las personas dentro de las naciones, y retomando el tema de la presencia suya en Francia, creo que si hay alguien que pueda reunir toda esa amalgama de circunstancias que usted ha mencionado en su obra, puede ser Proust. Sobre todo por toda la cuestión de lo que usted mencionaba, era la vida privada de Francia en un momento muy particular, que fue el de la Belle Époque. Sí, Proust es un novelista que tiene la reputación de vivir en su propia cabeza y de ser absolutamente intimista, y de darle la espalda en cierto sentido al mundo público. La vida social que cuenta En busca del tiempo perdido es sobre todo la vida de los salones de la alta sociedad del momento de la historia reciente en Francia. Pero en realidad, cuando uno lee En busca del tiempo perdido, su gran novela, se encuentra de que allí hay espacio para todo lo público también. Se habla muchísimo de la Primera Guerra, se habla muchísimo de la Affaire Dreyfus, aquella persecución que sufrió un capitán del ejército francés por el hecho de ser judío, y que recibió una condena muy cruel y muy injusta, y que fue después rehabilitado
gracias a una campaña social liderada, entre otros, por un novelista, que era Émile Zola. Todo eso lo cuenta Proust. La novela de Proust, que tiene 3.000 páginas en 7 tomos, es en realidad un compendio de toda la vida de una persona en un momento dado. Es una novela contada desde el punto de vista de este Marcel, que se parece mucho a Proust, pero que no es Proust, y que nos cuenta cosas, nos cuenta su crecimiento, su educación, su exploración del mundo, en el proceso de convertirse en escritor, que es también el proceso en el que él comprende cómo la vida más intensa que uno puede vivir se vive gracias al arte, gracias a la pintura, a la música, a la literatura, que nos ayudan a explorar nuestra propia vida y a vivir con la conciencia de estar vivos, de una manera que sin las artes es menor o se pierde un poco. Y en ese proceso nos cuenta episodios de su biografía que entroncan con grandes momentos políticos franceses. Como digo, la Primera Guerra tiene un papel crucial, sobre todo en el último volumen, y es fascinante lo que hace con eso. Pero también está la memoria de la Guerra de Prusia, que marcó la vida de Proust. Proust nació en 1871, justo en un momento álgido de esa guerra, y se suele decir, el chisme era que sus problemas de salud, que los tuvo muchísimos, tenía problemas respiratorios desde niño, asma, y murió en parte de eso. Sus problemas de salud se debían a que, estando en el vientre de su madre, los cañonazos y los bombardeos y el estrés de la guerra que sucedía allá afuera en las calles la afectó mucho a ella. De manera que eso también se recoge en la novela, esa memoria de una guerra que marcó la vida de sus padres, etc. Es una novela que lo cuenta todo, habla de todo. En alguna parte de sus 3.000 páginas hay un espacio para una reflexión sobre absolutamente cualquier cosa que sea más o menos de importancia para una vida privada. Pero también le da cabida a la vida pública de su país, a la vida pública de Europa, en un momento especial de la historia. Belle Époque, a principios del siglo, y también entrando en la Primera Guerra y siendo testigo de ella. Y la novela es efectivamente un ejemplo fantástico de eso que usted decía. Sí. Volviendo un poco al terreno local, recuerdo mencionando el hecho del manejo y la técnica narrativa, una frase de nuestro premio Nobel, de Gabriel García Márquez, cuando alguien le preguntó, a lo mejor usted también la recuerda, que le dijeron, ¿cómo hace usted para escribir su novela? ¿Le preocupa que alguien lo pueda copiar? ¿Tiene usted algún secreto en particular? Y él dijo, no. Es más, yo suelo ventilar públicamente cuál va a ser mi próxima novela, porque estoy absolutamente seguro que 2 personas no escriben la misma novela a pesar de que tengan el mismo tema. Sí, él solía compartir sus proyectos con los amigos, sobre todo, contar la novela. Nunca daba a leer sus borradores, pero sabemos que Cien años de soledad, que fue un libro que escribió a lo largo de poco más de un año, lo escribía más o menos entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, y luego se iba a ver a sus amigos, a Álvaro Mutis, a Carlos Fuentes, y les contaba la novela. También a García Ascot y a María Luisa Elio, que son los dedicatarios, ¿no? Las personas a las que él dedicó Cien años de soledad. Eran amigos que se sentaban con él por las tardes y le oían el cuento. Y él contaba entonces el episodio que acababa de escribir, o probablemente el que tenía en mente. Y eso le ayudaba a afinar la historia a través del momento de contarla, pero también de las reacciones de los lectores en los que confiaba. Y en cualquier caso, García Márquez era un escritor de una conciencia formal muy aguda. Él siempre cultivó un poco la imagen de escritor poco intelectual, poco consciente de lo que hacía, más como una especie de narrador espontáneo, pero la verdad es que la conciencia que tenía
de cada una de sus decisiones técnicas era agudísima. Y luego al final de su vida un poco se vio eso de manera más directa. Por ejemplo, cuando yo recuerdo un momento en que la revista Cambio le pidió, cuando él la compró, le pidió que él contestara algunas preguntas de sus lectores. Y los lectores le escribieron preguntas muy interesantes sobre, por ejemplo, por qué el personaje de Jeremías de Santamur en El amor en los tiempos del cólera, con el cual comienza la novela comienza con su suicidio, esa escena fantástica de era inútil, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados, ¿no? Y uno entra en la habitación de Jeremías de Santamur para encontrarlo, para encontrar que se ha suicidado con cianuro, que huele a almendras amargas. Y así comienza la novela. Y el personaje desaparece a las 50 páginas y nunca en esa novela de 400 páginas se vuelve a hablar de él. Y la gente le preguntaba por qué. Y él daba respuestas muy técnicas. Por primera vez en toda su vida de novelista, yo creo, dio respuestas, revelaciones técnicas. Yo necesitaba este personaje para meter al lector en una historia y que ya no se fuera nunca, mientras otras cosas iban pasando y empezaba propiamente a tener impulso la historia de Fermina Daza y de Florentino Ariza. Entonces, era un escritor de una conciencia técnica muy, muy aguda que no la revelaba fácilmente. El contrario era Vargas Llosa. Vargas Llosa desde el primer libro le gustaba muchísimo hablar de técnica, revelar sus influencias y revelar sus fuentes y decir esta página de La ciudad de los perros la pude hacer gracias a la lectura de esta novela de Faulkner. Entonces son dos modelos distintos de novelista, pero los dos absolutamente conscientes de para qué sirve la caja de herramientas, ¿no? que un novelista tiene. Bueno, y ya para terminar, porque la generosidad de Juan Gabriel con nosotros tiene un límite y no quisiéramos abusar de su generosidad, pero usted descubrió en la última novela suya, en el personaje de Felisa Burstyn, una precursora de muchos hechos que vinieron a concretarse en el tiempo 30, 40, 50 años atrás, pero que en esa época, cuando usted ubica la novela y cuenta la forma como ella muere, eran temas vedados, inclusive no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Pero lo que me interesaría conocer, Juan Gabriel, ya para terminar, repito, es cómo Felisa Burstyn, una señora aparentemente destacada en su arte, en su momento, vuelve a convertirse en una figura para usted que atrae, sobre la cual se va a volver a hablar muy seguramente a raíz de su novela, del éxito que ya tiene en librerías. Cuéntenos un poco ese impacto y el por qué Felisa Burstyn. El personaje de Felisa Burstyn me ha acompañado a mí durante 25 años, Mauricio. Yo lo conocí en circunstancias idénticas a las que se cuentan en la novela. Al principio de la novela cuento cómo, viviendo aquí en los años 90, tuve por diversas razones médicas que pasar mucho tiempo en salas de espera de consultorios en todas las zonas de París y en los metros, atravesando la ciudad de un lado al otro para ir a ver a estos médicos. Y me llevaba conmigo un libro que había traído de Colombia, uno de los 5 o 6 libros que había traído de Colombia, que era una recopilación de las columnas periodísticas de García Márquez en El Espectador. Allí había una columna sobre la muerte de Felisa Burstyn que comenzaba diciendo: la escultora colombiana Felisa Burstyn murió de tristeza en un restaurante de París, etcétera, etcétera. Y yo llevo este cuarto de siglo en el que he tenido que esperar para saber cómo se escribía este libro,
preguntándome por qué de tristeza. Es decir, muchas preguntas me sugirió esa columna. ¿Por qué García Márquez sabía tanto de ella? ¿Por qué estaba en París? Etcétera. Pero esa fue la pregunta crucial. ¿Por qué dice García Márquez que murió de tristeza? Mi libro es un intento por averiguar eso, por contar en 275 páginas las razones de la tristeza que mató a Félix Agustín. Y en esa investigación que ha tenido lugar sobre todo en los últimos 2 o 3 años, pero el personaje me ha acompañado mucho tiempo, como digo, y además aparece mencionada en Las Reputaciones, que es una novela mía del 2013, de manera que ahí está la prueba de que llevo tiempo pensando en ella. En el curso de las investigaciones lo que he descubierto es una vida extraordinaria que en cierto sentido convoca o reúne grandes momentos políticos de nuestra vida colombiana, pero también del hemisferio. Ahí está metida, en la vida de ella está metido el Holocausto, porque sus padres, que eran judíos, vieron desde Colombia, donde estaban por razones azarosas, vieron el ascenso de Hitler y decidieron quedarse allí, mientras aquí ocurría esa catástrofe. Pero la vida de Felisa también gira alrededor de la Revolución Cubana, que marcó a su generación de artistas en Colombia y a todo un momento del arte y de la política y de la vida social en nuestro país. Y para terminar entonces luego con su exilio, que fue un exilio político. Ella fue perseguida por digamos el sistema de represión que se montó durante el gobierno de Turbay Ayala contra la izquierda colombiana, contra todo lo que sonara a izquierda. Y todo eso, esa investigación en la vida de un artista, que también es una vida política, que también es una vida social, volcada hacia afuera, a mí me resultó irresistible. Y espero que esto reviva el personaje de Félix Agustín, que cree curiosidad en mis compatriotas para que la descubran, si no la han descubierto, o la redescubran, porque fue un artista que marcó un momento, que fue un artista importante, pero también una persona de vida tremendamente interesante y compleja, y que tiene esa característica que a mí siempre me ha seducido, que es ser un lugar, su vida privada, ser un lugar en donde entran las fuerzas de lo público, de la historia, de la política, generalmente con resultados desastrosos. Bueno, muchísimas gracias a Juan Gabriel. Gracias a ustedes por haber aceptado esta presentación en la tarde de hoy. Ha sido muy ilustrativa su entrevista, Juan Gabriel, porque nos ha dado la oportunidad de pasear por la historia de Francia, lugar de su residencia temporal aquí en el último año, y una oportunidad para que sea compartida por nuestros televidentes en Francia y en el resto del mundo, donde seguramente se replicará esta entrevista. Muchísimas gracias.